Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como es costumbre aquí en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, durante el mes de octubre, todas las tardes, después del Rosario de la tarde y antes de la última misa del día, tenemos una predicación o una reflexión o una catequesis. Lo hemos tenido a lo largo de todo el mes en este mismo horario con distintos predicadores. Esta semana me ha correspondido a mí hacer estas reflexiones y hemos estado reflexionando desde el lunes sobre el tema del sínodo y la sinodalidad. Como ustedes bien saben, el pasado fin de semana del 9-10 de octubre, el Papa Francisco inauguró un proceso sinodal que va a culminar en el año 2023, en el mes de octubre del año 2023, con la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Y el tema que se va a tratar en ese sínodo es el tema precisamente de la sinodalidad como una de las características principales de nuestra Iglesia. Por lo tanto, el Sínodo de los Obispos del 2023 es muy importante y ya desde ahora se está preparando. Se comenzó el fin de semana del 17 de octubre con la fase diocesana de este proceso sinodal y se va a extender durante varios meses, luego a nivel regional, hasta que se llegue al nivel de la Iglesia Universal, cuando se reúne el sínodo, la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en Roma en el mes de octubre del 2023. Hemos, por lo tanto, reflexionado sobre qué es un sínodo, cómo se realiza, cuáles son los fundamentos bíblicos y teológicos de esta práctica o de esta institución que es el Sínodo de los Obispos. También vimos los objetivos propuestos por el documento preparatorio para el sínodo, lo vimos ayer, y uno de los temas que resaltaba ayer en los objetivos tenía que ver con el protagonismo del Espíritu Santo. El primer objetivo del sínodo, tal y como está expresado en los objetivos del documento preparatorio, es que hagamos memoria de todas las ocasiones en las que el Espíritu Santo ha animado a la comunidad de creyentes para caminar juntos, para unirnos en un mismo camino de fe. También recordábamos en días anteriores que la palabra sínodo significa literalmente eso, caminar juntos. La raíz griega sin significa juntos y odos significa camino. Ese mismo documento preparatorio del sínodo nos propone un texto bíblico para que reflexionemos sobre este papel protagónico que tiene el Espíritu Santo en el camino sinodal. Es un texto muy hermoso y yo creo que poco conocido. Es todo el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles y es la historia de la conversión de Cornelio, sus amigos y familiares. Para las personas que no están familiarizados con este texto, muchas veces se le conoce como el Pentecostés de los paganos. Y como este texto ocupa un lugar tan importante en el documento preparatorio del sínodo, vamos a leerlo y a comentarlo brevemente. Y yo creo que eso nos va a ayudar a comprender mejor por qué nosotros insistimos en que el personaje principal, el protagonista verdadero de cualquier proceso sinodal, no es el ser humano,
no es la iglesia en su materialidad, sino el Espíritu de Dios, que es el que nos va guiando a nosotros para que nos mantengamos fieles en el camino que Dios nos propone. Vamos, por lo tanto, a iniciar con esta lectura y meditación del relato de la conversión de Cornelio y su familia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la cohorte itálica, un hombre piadoso y temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión, hacia la hora 9 del día, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de otro Simón, que es curtidor y tiene su casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope. Así comienza la historia. Hay un hombre en Cesarea Marítima. Es probable que ustedes sepan que hay 2 Cesareas que se mencionan en el Evangelio. Cesarea de Filipo, que está en las montañas, donde Pedro hizo su confesión de fe: tú eres el Hijo de Dios. Pero está esta otra ciudad, Cesarea Marítima, que era básicamente la capital, en el sentido de que ahí tenían residencia el procurador romano, el rey Herodes. El clima es todavía en la actualidad muy favorable. Era una ciudad romana, por lo tanto la mayor parte de sus habitantes no eran judíos ni practicaban la religión judía. Ahí vivía un soldado romano de alto rango, Cornelio. Y sorprendentemente, este hombre, que en sí mismo realizaba una tarea injusta, colaboraba con una ocupación totalmente injusta de un pueblo débil y vulnerable. Este hombre, dice el texto, era piadoso y temeroso de Dios. Él y toda su familia daban limosnas al pueblo y oraban a Dios. Yo creo que nosotros tenemos una tendencia a etiquetar a las personas: él es bueno, él es malo, ella es santa, ella es pecadora. Tenemos la tendencia a creer que todo el mundo es o de un lado o del otro. Y en este caso nos damos cuenta que Cornelio es sencillamente humano. Hace cosas que están bien y hace cosas que no están mal. Y hace cosas que están mal. Como todos nosotros, a veces hacemos el bien, a veces cometemos graves injusticias. Y a este hombre, pecador, pero al mismo tiempo piadoso y caritativo, a este hombre se le aparece un ángel. Imagínense ustedes, es prácticamente como una anunciación. Se le aparece un ángel y lo llama por nombre, Cornelio, como ocurre con todas las llamadas importantes que hay en la Sagrada Escritura. Él está dispuesto a acoger el mensaje que le trae el ángel y pregunta: ¿qué pasa? El ángel le responde: lo bueno que tienes, las oraciones que haces, las limosnas que das, han agradado a Dios.
Hasta ahí, eso es todo. Y le dice, envía por Simón Pedro. Eso es todo. Sin embargo, este hombre, Cornelio, lo hace. Envía a su gente para que vayan a traer a Pedro. Lo primero sorprendente aquí es que quien recibe este anuncio, esta llamada, es un hombre que no pertenece al pueblo elegido, que no es un israelita, es un hombre que no actúa correctamente en todos los niveles de su vida, sino que combina en su propio ser cosas buenas y cosas no tan buenas. Y sin embargo, también a él se dirige Dios por medio de su ángel y lo envía, le pide que envíe por Simón Pedro. Ese es el principio de la historia y yo creo que eso ya enmarca un poco lo que nosotros queremos lograr con el proceso sinodal. Queremos que el mensaje de Dios llegue a los que no forman parte de nuestro pueblo elegido, del nuevo pueblo elegido. Queremos que el mensaje de Dios no se quede encerrado entre nosotros, sino que se desborde de la comunidad eclesial y alcance a las personas que no creen, a las personas que tienen un camino distinto al nuestro, para que puedan caminar con nosotros también por la senda de la salvación. Veamos la segunda parte del relato, donde se va poniendo más y más interesante. Al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la terraza de la casa donde estaba hospedado hacia la hora sexta para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente aquella visión fue llevada de nuevo al cielo. Al mismo tiempo que Dios se manifiesta a Cornelio, el pagano, al mismo tiempo que lo llama de una manera misteriosa para que de algún modo se abra a la buena noticia del Evangelio, al mismo tiempo también Dios se le manifiesta al evangelizador, a Simón Pedro, y le cambia el esquema, le cambia su manera de pensar, le cambia sus prácticas religiosas heredadas de antiguo, transmitidas de generación en generación. Ustedes saben que los judíos, incluso en el presente, sobre todo los judíos ortodoxos, tienen leyes muy estrictas con respecto a qué se puede comer y qué no se puede comer, cuáles animales son puros, cuáles son impuros. Un judío piadoso jamás se va a atrever a comer una comida que pueda hacerlo impuro. Me imagino que ustedes han oído la palabra kosher para referirse a la comida que pueden comer los judíos, ¿verdad? Un judío solo puede comer comida kosher. Y de repente Pedro, en éxtasis, mientras está en oración, tiene una visión.
un gran mantel que baja del cielo, se despliega frente a él y hay toda clase de animales, puros e impuros. Y Pedro escucha una voz que le dice: sacrifica y come. Jamás, ¿cómo voy a hacer eso? Dice Simón Pedro, nunca he faltado a las leyes de la alianza de Sinaí, nunca he ido en contra de lo que manda Moisés. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Y las palabras que escucha del cielo son absolutamente maravillosas. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Ya Dios se ha manifestado en nuestra carne, ha tocado nuestra naturaleza humana con la encarnación del Verbo. Ya todo lo que haya de maldad en la naturaleza humana ha sido purificado por el sacrificio pascual de Cristo. Dios ha purificado al ser humano y a la realidad entera. Por lo tanto, ya no hay nada que sea verdaderamente profano. Todo y todos son sagrados. Y esto se repite por 3 veces, dice el texto. Pedro es invitado a que cambie su mentalidad. Para que le pueda llevar el Evangelio a Cornelio, Pedro tiene que estar dispuesto a dejarse sorprender por Dios, a permitirle a Dios que le cambie los esquemas, a permitirle a Dios que le abra la mente y le muestre perspectivas completamente nuevas. Y esto es bien importante en un proceso sinodal. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambie los esquemas, a que Dios nos abra nuevas perspectivas, a que el Señor nos sorprenda con algo que no nos esperábamos. Continuamos con el relato. Se le aparece el ángel a Cornelio, Pedro tiene la visión y ya estamos listos para que estos dos personajes se encuentren. Estaba Pedro perplejo, pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón el curtidor, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión que había tenido, le dijo el Espíritu Santo: ahí tienes a unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Por qué motivo han venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú le digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje, y al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Este pedacito del relato deja claras algunas cosas que tienen mucho que ver con lo que hemos reflexionado anteriormente sobre qué es un sínodo, qué es la sinodalidad. Hemos dicho que sínodo significa caminar juntos, y aquí vemos 2 grupos de personas caminando: los empleados de Cornelio, que vienen en busca de la buena noticia; Pedro y los suyos, que se juntan con esos paganos para caminar juntos e ir al encuentro del que necesita conversión. Y lo otro que vemos aquí claramente es que quien produce todo esto no es ni Pedro ni Cornelio,
sino Dios mismo, que preparó los corazones de ambos, de unos y otros, para que se unan y busquen la verdad con mayúscula. De eso se trata un proceso sinodal, hermanos y hermanas, de que nosotros seamos dóciles a la acción del Espíritu, a la acción de Dios, que se presenta de una manera sorprendente en la vida de unos y otros, y que suscita el encuentro, suscita la posibilidad de que podamos mirarnos cara a cara, suscita la posibilidad de que ya no nos pongamos etiquetas, puro o impuro, bueno o malo, recto, desviado, justo, injusto, porque en el fondo todos y todas somos pecadores, todos y todas necesitamos redención, todos y todas necesitamos que Jesús transforme completamente nuestra vida. Finalmente se encuentran judíos y paganos por iniciativa de Dios, se miran cara a cara en aquella puerta y juntos se ponen en camino. Una imagen perfecta de lo que debe ser un proceso sinodal llevado desde el espíritu del Evangelio, desde el espíritu de Dios, que es el que va acercando a los seres humanos, derribando barreras, abriendo puertas, tendiendo puentes. Continuamos con este hermoso relato. Al día siguiente entró en Cesarea y Cornelio ya los estaba esperando. Había reunido a todos sus parientes y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó diciéndole: levántate, porque yo también soy un hombre. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Les pregunto pues, ¿por qué motivo me han enviado a llamar? Cornelio le contestó: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a Jope, y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa del curtidor, junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos a escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Es realmente maravilloso el relato, la manera en que Lucas nos transmite esta historia. Es extraordinaria la manera en que se nos va mostrando cómo poco a poco Dios va disponiendo los corazones, Dios va abriendo las voluntades para que se produzca un encuentro significativo y para que haya una verdadera transformación del corazón. A mí personalmente me encanta la manera en la que se expresa Cornelio cuando dice: ahora pues todos nosotros estamos en presencia de Dios, el pueblo elegido y los paganos, el pecador y el representante de la naciente iglesia. Ahora todos, todas, estamos listos para escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos.
Ojalá este proceso sinodal nos lleve a todos y a todas a ese momento en el que, incluso con aquellos que parecen distantes a nosotros, podamos juntos oír lo que Dios quiere del ser humano, lo que Dios quiere para renovar a la humanidad entera en el amor. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándolo de un madero. A este Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de Él, que ha sido constituido juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en Él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Yo creo que todos escuchamos aquí una síntesis del Evangelio. Tal vez algunos de ustedes recuerdan esa palabrita tan importante para nosotros, querigma, primer anuncio. Este es uno de los ejemplos más claros que encontramos en la palabra de Dios de la proclamación del querigma. En pocas palabras, el anuncio de lo fundamental de nuestra fe. Dios suscitó a Jesucristo para que fuera mensajero del Evangelio de la paz, predicó, hizo el bien, lo mataron, resucitó al tercer día. Nosotros somos testigos de ello. El querigma, presentado en todo su esplendor. De eso se trata, de que en algún momento todos y todas demos testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Y ahora viene la conclusión del relato, el momento de gracia más hermoso de toda esta historia. Estaba Pedro diciendo todas estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los paganos, pues les habían oído hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces dijo Pedro: ¿acaso puede uno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días con ellos. El proceso culmina cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, cuando el Espíritu Santo hace posible que los paganos proclamen la grandeza de Dios, den gloria a Dios, y cuando los evangelizadores reconocen que es Dios mismo quien ha hecho esto. El Pentecostés de los paganos, no solamente el pueblo elegido, también los que parecían alejados, desconectados, fuera de,
también ellos pueden ser llamados por Dios y pueden recibir la gracia de conocer, amar y servir a Jesucristo. Y se acrecienta la comunidad de los creyentes y se hace más grande el número de los que creemos en Jesús y servimos al Evangelio. Hemos escuchado todo el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos escuchado y meditado el Pentecostés de los paganos. Lo hacemos en el contexto de un proceso sinodal que se está iniciando en estos días. Yo creo que este relato puede servirnos para entender de qué se trata este camino maravilloso que queremos hacer juntos para que la obra de Dios siga creciendo, fortaleciéndose y transformando al mundo entero. Mañana culminamos estas reflexiones sobre el sínodo de los obispos, sobre la sinodalidad, con la última reflexión sobre esta temática. Muchas gracias.